Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla Eddie Pimentel una vez más con otro más estudio profundo de la palabra de Dios, aprendiendo más de la Biblia. Te digo que comparta, dale me gusta, compártalo por todas las redes, que todo el mundo sepa que Dios habla a través de su palabra. Hoy toca la lección número 18. La lección número 18 lleva como título el arrepentimiento. Vamos a descubrir a través de la Biblia en qué consiste el arrepentimiento. Oremos. Amantísimo Padre que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Al estudiar tu palabra, Señor, acompáñanos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El arrepentimiento. ¿Qué son? ¿Quiénes son llamados al arrepentimiento? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. ¿Qué acompaña al arrepentimiento? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lucas capítulo 24, versículo 47. ¿Cómo puede conocerse el pecado? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Cuántos son pecadores? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué se acarrean los transgresores? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5, versículo 6. La conciencia del pecado y el gozo de la salvación, que despierte el alma el sentido de su pecaminosidad, y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado. San Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Qué es propio que se pregunten los que son convencidos de pecados? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 2, versículo 37 y Hechos capítulo 16, versículo 30. ¿Qué respuesta de la palabra impide a esta pregunta? Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Romanos capítulo 2, versículo 38 y Hechos capítulo 2, versículo 38 y también Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Qué será constreñido a ser el pecador verdaderamente arrepentido? Por tanto, confesaré mi maldad y me contritaré por mis pecados. Salmo 38, 18. ¿Cuál es el resultado de la tristeza piadosa? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Qué hace la tristeza del mundo? Pero la tristeza del mundo produce muerte. El mismo versículo. ¿Cómo se manifiesta la tristeza según Dios por el pecado? Porque aquí este mismo de que haya sido contritados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Todo habéis mostrado limpio el asunto. ¿Qué dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando fueron donde él bautizaba? Generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dijo que hicieran? Haceos pues fruto digno de arrepentimiento, dice el versículo 8. Cuando Dios envió a los ninivitas un mensaje de amonestación, ¿cómo mostraron ellos su arrepentimiento y cuál fue el resultado? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían dicho que le haría y no lo hizo.
Jonás capítulo 3, versículo 10. ¿Qué guía a los pecadores al arrepentimiento? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos capítulo 2, versículo 4. Hemos visto hasta aquí lo que la Biblia habla del arrepentimiento. A veces la gente tiende a confundir lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento es en realidad un cambio de dirección. Hay mucha gente que dice, yo no tengo de qué yo arrepentirme porque yo nunca he pecado, yo nunca le he hecho un daño a nadie, yo nunca he robado, yo nunca he hablado mal testimonio de nadie. Más sin embargo, dice la palabra de Dios que todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Por ende, como somos pecadores, necesitamos arrepentimiento. ¿Y quién es que se encarga del arrepentimiento? ¿Mi conciencia? No, quien se encarga de mi arrepentimiento es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo vendrá y nos va a convencer de todo pecado. Es decir, y que necesitamos arrepentimiento. Hechos capítulo 2 dice, arrepentido y convertido de vuestros pecados, bautícense. Es decir, el bautismo y el arrepentimiento va de la mano. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Yo devolverme de mi mal camino hacia Dios y obedecer a Dios. El arrepentimiento me lo da Dios y el perdón me lo da Dios a mí. Entonces, el arrepentimiento es yo devolverme y entender que mi vida lastimó el corazón de Dios, que yo lastimé el corazón de Dios, que yo lastimé, que con mi pecado yo hice sufrir al Hijo de Dios. Entonces ese arrepentimiento y no volver a hacer, pues dice el mismo apóstol Pablo que el que robaba no robe más. El que se arrepiente y es perdonado no vuelve a pecar ni a cometer el mismo pecado. Pero somos pecadores, podemos cometer un error, podemos pecar, porque dice el mismo sabio Salomón que no hay hombre que no peque aquí en la tierra. Pero el concepto de pecar por error, que luego vamos a hacer un estudio de eso, no es lo mismo que pecar deliberadamente. Cuando yo peco deliberadamente, eso se convierte en rebeldía, porque yo estoy pecando consciente de que estoy haciendo algo malo. Si yo voy a robar sabiendo que estoy haciendo algo malo, que robar es malo. Eso es una rebeldía, porque yo estoy haciendo algo que sé que está mal. Dice la Biblia, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces el pecado no solamente está en yo pecar deliberadamente, sino también dejar de hacer lo bueno. Es decir, en pocas palabras, dejar de hacer lo que es correcto. Entonces, hay mucho arrepentimiento en la Biblia. Está Salmo 51, cuando el salmista David se arrepintió, cuando el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios retrocedió el castigo y no lo castigó. Es un buen ejemplo, hermano, que no seremos castigados no solamente en esta vida, sino en la venidera. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para arrepentirnos? Simplemente aceptar a Jesucristo, reconocer nuestro pecado, que hemos pecado, y demostrarle a Dios nuestra debilidad, demostrarle a Dios, y que Dios nos dé esa fortaleza para vivir vida victoriosa en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y quiero hacer una oración ahora para concluir este tema. Oremos. Padre querido, danos arrepentimiento del cielo. Danos arrepentimiento, Señor, de tu bendición. Ayúdanos a devolvernos de nuestros malos caminos y a volver a ti, que tiene vida eterna. Solamente tú nos das la vida eterna. Bendice cada persona que ve este video, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en una próxima entrega de un estudio más de la santa palabra de nuestro Dios. Bendiciones. Y recuerda, no se te olvide compartir.
Bye.